Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Es un privilegio, una linda oportunidad que Dios nos da podernos volver a encontrar con el propósito de estudiar su santa palabra, la palabra de nuestro Dios, que es la guía perfecta para la salvación. En el mundo cristiano, en el mundo cristiano en el cual vivimos, hay muchos conceptos, muchas ideas, pero lo que sí es cierto es que la Biblia es la guía perfecta para llegar a la verdad como debemos entenderla en Cristo Jesús. En esta hora quiero compartir con ustedes, quiero que estudiemos algo sobre la deidad. Ese término deidad viene del término divinidad, así que vamos a hablar de Dios, de la divinidad, de quién es Dios. Vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante mencionar que hoy hay muchas corrientes. Hay unos que hablan de que solo es Jehová, otros que solo es el Espíritu, otros solo el Padre, otros solo Jesús. Pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, qué nos muestra la Biblia, qué nos enseña la Biblia. Recordemos que en el tema anterior dijimos que dice la Biblia en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estudiamos de que esa verdad incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar un poco más sobre ellos, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese término deidad es un título genérico aplicado a Dios. En Hechos 16:29 tú lo puedes encontrar allí en el griego. Y es un término que nos lleva a pensar en Dios, el único ser divino que existe y que merece adoración. Ahora, nosotros creemos que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas coeternas, un único Dios verdadero. Pero a veces la pregunta que se genera es, ¿son tres personas pero son un solo cuerpo? ¿O son tres personas y cada uno tiene su propio cuerpo, su propio espacio, su propia función? De eso quiero que hablemos para poder aclarar ese concepto. Ahora, el término Dios que nosotros utilizamos en el español viene de un término hebreo que se menciona Elohim. Y ese término Elohim en hebreo es una palabra plural. ¿Qué quiere decir que es una palabra plural? Quiere decir que es más de uno. ¿Y por qué más de uno? Porque en realidad cuando el pueblo de Dios decía Elohim, decía Dios, sabían que se estaban refiriendo a tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque en el tiempo de ellos no los mencionaban con esos apelativos. Pero bueno, vamos a ver algo importante. Para nosotros poder entender, aclarar y visualizar de una manera más clara la existencia de un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo vamos a hacer enfocados en lo que es el tema central de toda la Biblia. Toda la Biblia, el personaje central inicialmente es Jesús, y todo el tema que gira en torno al plan de salvación que Dios ha establecido para la raza humana. Ahora, ese plan de salvación, para nosotros poder ser salvos, necesitamos pasar por tres etapas en el plan de salvación. Es creación, redención y glorificación. Son las tres etapas del plan de salvación. Para que tú y yo seamos salvos necesitamos ser creados, redimidos y glorificados. Entonces, a medida que avancemos los vamos a ir entendiendo un poco mejor. Por ahora, les quiero decir, vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, qué participación tiene el Padre, qué participación tiene el Hijo y qué participación tiene el Espíritu Santo en cada una de estas etapas, en la creación, en la redención y en la glorificación. Vamos a comenzar con la creación. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, fíjense aquí aparece, entonces dijo Elohim, Dios, hagamos. Cuando dice hagamos se refiere que hay más de uno. Claro, están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es importante notar, aquí Dios dice hagamos al hombre. Pero entonces, lo primero que nos debemos preguntar, si son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿quién de los tres fue el que dijo hagamos al hombre? ¿Quién fue el que planteó el plan? ¿Quién tuvo el proyecto para decir hagamos a una criatura que lo vamos a llamar el ser humano, el hombre, y va a ser a nuestra imagen y semejanza? Vamos a verlo. San Juan capítulo 1 nos da la respuesta. San Juan capítulo 1 nos va a dar la respuesta. ¿Quién fue el que participó con la palabra? ¿Quién fue el que dijo hagamos? San Juan capítulo 1, versículo 1.
Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era la palabra. En algunas versiones dice el verbo, que es lo mismo. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Y dice el verso 3, todas las cosas por medio de Él, es decir, del verbo de la palabra, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, aquí me dice que toda la creación fue hecha por la palabra, por el verbo. Ahora recordemos que cuando nosotros vamos al libro de Génesis y vemos los días de la creación, nos vamos a dar cuenta que todo vino a la existencia por la palabra de Dios. Dios dijo, sean los cielos, y fueron los cielos. Dios dijo, sea la hierba verde, y fue la hierba. Todo vino a la existencia por el mandato de la palabra de Dios. Pero entonces el ser humano no vino solo a la existencia por la palabra, y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Pero ¿quién fue el que participó con la palabra diciendo, hagamos al hombre? Aquí me dice que es el verbo. Pero ¿quién es el verbo? El mismo capítulo 1 de San Juan, en el versículo 14, nos da la respuesta. Dice, y el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién se hizo carne? Aquí lo responde. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, aquí el apóstol Juan, en su evangelio, está hablando de que Cristo es ese verbo hecho carne que habitó en medio de nosotros, ese que murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Ese fue el que tuvo el plan de crearnos, él fue el que dijo hagamos. Entonces fíjense bien, el ser humano, hubo uno que dijo hagamos, pero el hombre no vino a la existencia solo por eso, lo dije ahorita. Además de eso, hubo alguien que hizo el muñequito de barro y también sabemos que hubo alguien que sopló en su nariz aliento de vida. Son 3 trabajos. Ya sabemos quién hizo el primer trabajo, quién fue el que dijo hagamos. Ahora, pregúntate, ¿quién fue entonces el que hizo el muñequito de barro y quién fue el que sopló en su nariz aliento de vida? La palabra de Dios también nos deja claro esto. En el libro de Job, capítulo 33, Job capítulo 33, en el versículo 4, Job capítulo 33, el versículo 4, y aquí Moisés, que fue quien escribió este libro, hablando de la vivencia de Job, nos deja claro lo que sucedió. Job capítulo 33, el versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Shaddai me dio vida. Aquí me habla de las funciones de dos al mismo tiempo. Primero me dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que me ha hecho y el aliento, el soplo del Todopoderoso, del Shaddai, me da vida. Aquí me habla de que el Espíritu Santo fue el que formó el muñequito de barro y también me habla de que Dios Padre, el Todopoderoso, el Shaddai, fue el que sopló en la nariz de ese muñequito y le dio vida. Entonces ya tenemos claro las 3 funciones. Hubieron 3 personas participando, momentos, espacios y funciones diferentes. Jesús dijo hagamos al hombre. El Espíritu Santo hizo el muñequito de barro, lo formó y además de eso el Padre sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Hay un salmo, el Salmo 139, nos acerca un poco más a ese trabajo del Espíritu Santo, que fue el que formó a Adán. El trabajo de los 3 es igual de importante, pero es de resaltar que el trabajo del Espíritu Santo es más cercano al hombre. Porque fíjense, dice el Salmo 139, en el versículo 1 dice, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿De quién habla el Salmo 139? ¿Quién es el personaje central del Salmo 139? El verso 1 me dice que es Jehová. ¿Quién es Jehová? Ese es otro tema que más adelante podremos desarrollar. ¿Quién es Jehová? Hay varios conceptos, pero la Biblia me deja claro quién es Jehová. En este caso, ¿a quién se está refiriendo Jehová en el Salmo 139? En el versículo 7 me aclara a quién se está refiriendo. Versículo 7 hace la pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí me está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Así que me dice que no hay ningún lugar a donde pueda ir porque el Espíritu Santo es omnipresente, Él puede estar en todo lugar. Verso 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Y comienza a decir, a todo lugar donde vaya, allí el Espíritu Santo puede estar, puede ir. Ahora,
en el versículo 13, hablando de lo que el Espíritu Santo es, lo que el Espíritu Santo hace con el ser humano, dice en el verso 13, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién forma los bebés en la barriguita de la mamá? Es el Espíritu Santo. Y saben, esto es algo de resaltar. Dicen que el amor, Elena de White lo dice, que el amor más cercano, más parecido de Dios hacia nosotros es el amor de una buena madre hacia su hijo. Ahora, ahí está la clave. Ese amor que una mamá desarrolla por su hijo es un amor que lo desarrolla por la compañía cercana e íntima del Espíritu Santo durante 9 meses, formando el bebé en la barriga de su mamá. Así que es un privilegio, madres, las que tienen sus hijos. El Espíritu Santo hizo ese trabajo especial. Por eso a Él debemos pedirle para que cuide nuestros hijos y los guarde y los mantenga fieles hasta cuando Cristo venga. Entonces, quedamos claros en la primera etapa de la creación del ser humano. Fue Jesús el que dijo hagamos, fue el Espíritu Santo el que hizo el muñequito de barro y fue el Padre el que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cuántas personas vemos? 3 personas, 3 trabajos. Así que aquí comenzamos a aclarar que cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno tiene su cuerpo, ocupa su espacio, pero que los 3 giran en torno al mismo plan, el plan de salvar a la raza humana. Amén. Ahora, cuando Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, que ya sabemos que fue Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, aquí nos viene a enseñar de que nosotros nos parecemos al Padre, nos parecemos al Hijo y nos parecemos al Espíritu Santo. Si quieres conocer los textos que nos aclaran eso que acabo de decir, puedes dejármelo en los comentarios y yo te compartiré los versículos para que tú los revises en tu casa. Ahora, vamos a ver la segunda etapa, la redención del ser humano. ¿Qué es eso de redimir? Redimir es rescatar, comprar otra vez, liberar, recuperar, librar del pago de una deuda. Es decir, nosotros por causa del pecado quedamos endeudados. Y recuerden, la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahora, como la paga del pecado es la muerte, pero ninguno queremos morirnos eternamente porque hemos sido creados con una mentalidad de vivir. Ahora, Cristo vino a redimirnos, Cristo pagó la deuda nuestra, Cristo murió para pagar tu deuda y la mía. Ahora, eso es redimir. En la redención, ¿quiénes trabajan? También trabajan los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace cada uno de ellos en esta etapa? Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a ver algo importante. Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a darnos cuenta que la participación de los 3, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es muy importante para poder ser redimidos. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Algunas versiones dicen elegidos según la presciencia de Dios, que es el conocimiento de Dios desde siempre. Él conoce todo el futuro. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí en este Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 me aclara, ¿quién nos elige? ¿Quién nos ha elegido? Dice elegido según el previo conocimiento ¿de quién? De Dios Padre. En la redención del hombre, el Padre te ha elegido a ti. Te ha elegido a ti para ser salvo. Me ha elegido a mí para ser salvo. El Padre ha elegido a toda la humanidad para que sean salvos por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace el Padre en la redención del hombre? El Padre nos elige, pero nos elige en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1. Vamos allí para ver algo importante también. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Miren lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Y vuelve y repite, hablando del Padre. Según nos escogió en Él, es decir, el Padre me escogió a mí, te escogió a ti, pero te escogió en Cristo. Por los méritos de Cristo, tú eres elegido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahora, dice el verso 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Entonces aquí Efesios me repite que el Padre nos elige, pero nos elige conforme al plan de salvación que hay en Cristo Jesús. Pues hay algo que es claro, por ejemplo, en el libro de San Juan capítulo 3, verso 18, me dice que el que no cree en Jesús ya está condenado, porque Cristo es el camino para obtener esa salvación. Entonces el Padre nos eligió. Ahora, ¿desde cuándo nos eligió el Padre? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que tú nacieras, Cristo, el Padre, ya te tenía en su mente para salvarte. Tú ya hacías parte de ese plan. Y aunque tú sin elegirlo, Dios ya te amaba y ya había decidido dar a su Hijo amado por ti, por mí y por toda la raza humana. Pero entonces, aunque el Padre nos eligió, Él ve que todos los candidatos a la salvación en Cristo Jesús no somos santos, no somos santos. Ahora, ¿es importante la santidad? Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, el versículo 14. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad, dice, nadie verá al Señor. Entonces, ¿es importante llegar a ser santos? Sí. Entonces, el Padre te eligió desde antes de la fundación del mundo, pero aunque te eligió y tú eres un candidato elegido para ser salvo, Él ve que no eres santo todavía, que no soy santo todavía. Entonces Él necesita santificarnos porque Él mismo dijo en su palabra que nadie que no sea santo podrá ver a Dios cara a cara. ¿Quién se encarga de la santificación? Ahí viene el trabajo de alguien importantísimo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Dice acá, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. Pero ¿quién se encarga de la santificación? Y aquí lo dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién se encarga de la santificación? El Espíritu Santo. Ahora, esto es lindo encontrarlo y entenderlo. Por eso es que la Biblia dice que al conocer al Padre, al conocer al Hijo y al conocer al Espíritu Santo, tú puedes ser libre, porque ellos te llevan a ser salvo. Aquí me dice que el que se encarga de la santificación es el Espíritu Santo. Pero recuerden, esa santificación ocurre cuando tú le das permiso al Espíritu Santo. Pero si Él se encarga de santificarnos, lo que nos vamos a preguntar ahora es, ¿con qué nos santifica el Espíritu Santo? ¿Qué hace Él para santificarnos? Es bien importante, es algo práctico para nuestras vidas. El libro de San Juan, capítulo 17, el versículo 17, San Juan capítulo 17, versículo 17 me da la clave. Y dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Hablando al Espíritu Santo, el trabajo que hace Él, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces fíjense, ¿cuál es el primer método? La palabra de Dios. Ahora, no es coger la Biblia y agarrarte a bibliazos, no. No es coger la Biblia y ponerla abierta en tu casa en un atril, no, se pone amarillenta, no sirve de nada. La Biblia te santifica con el poder del Espíritu Santo cuando tú dedicas tiempo a estudiarla, a querer conocer a Cristo por medio de ella. Cuando tú abres sus páginas y Cristo te habla, dice que la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y los tuétanos, las coyunturas y todo. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, que es poderosa, que la palabra de Dios puede transformar tu vida, puede transformar mi vida. Ahora, Dios, el Espíritu Santo, utiliza la Biblia para santificarte. Pero vamos a ver, ¿qué otro método? Voy a mencionar solo 3 métodos por ahora. Ezequiel capítulo 20, este es lindo. Ezequiel capítulo 20, en el versículo 12, ¿qué otro método utiliza el Espíritu Santo con el permiso tuyo para poder santificarte y prepararte para estar con Cristo en el cielo? Ezequiel capítulo 20, en el versículo 12, dice la palabra de Dios, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Fíjense, aquí me está hablando de la labor del Espíritu Santo, que es el que se encarga de santificarnos, y me dice que Él utiliza el sábado para santificarnos. Por eso yo les digo, una persona que me diga que conoce a Cristo, pero no ha guardado un sábado, yo le digo, te falta un poco más. Porque el sábado es un día de una intimidad, de un nivel de intimidad con Dios tan impresionante, que esto no se puede ni siquiera explicar, esto se tienes que vivir. Así que te invito, si no lo has hecho, estúdialo. Y si ya lo sabes,
busca en la palabra de Dios cómo es la manera correcta de hacerlo para que disfrutes del sábado y el Espíritu Santo te santifique en ese día especial. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el sábado? ¿Por qué no cualquier otro día? Mucha gente se hace esa pregunta. ¿Por qué el sábado? Bueno, les voy a dar una de las tantas razones, pero si quieren más razones, coméntalo y podemos después estudiarlo más a fondo. El libro de Ezequiel, capítulo 46, me dice qué ocurre el sábado en el cielo. ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué ocurre el sábado en el cielo? Para que sea un día tan especial para nosotros y para Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 46, el profeta Ezequiel está teniendo una visión del trono de Dios en el cielo. Y en la descripción que el profeta Ezequiel hace del trono de Dios en el cielo, miren lo que dice Ezequiel 46. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente, dice, estará cerrada los 6 días de trabajo. Hay una puerta en el trono de Dios que mira al oriente, y el oriente se refiere hacia el planeta Tierra, porque por el oriente vendrá Cristo y todo lo demás. Si no lo sabes, coméntalo, después lo aclararemos. Pero te digo, esa puerta está cerrada los 6 días de trabajo. Pero dice, y el sábado se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. Hay 2 ocasiones especiales en que esa puerta se abre, el sábado y las lunas nuevas, cuando seamos redimidos. El sábado se abre, cada sábado aquí en la tierra, en el cielo esa puerta se abre. Pero ¿qué ocurre cuando esa puerta se abre? Versículo 2. El príncipe, ¿quién es nuestro príncipe? Nuestro príncipe es Cristo Jesús. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Dice la Biblia, después saldrá, pero esa puerta no se cerrará hasta la tarde. Por eso es que debemos guardar el sábado de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol. Y hay otra cosa importante. Dice que el príncipe Cristo nos mira a los sacerdotes. Recuerden, primera de Pedro dice que los elegidos de Dios, Dios los llama, mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. Y a esos real sacerdocio que somos cada uno de nosotros, eres tú también, Dios dice que nos mira mientras ofrecemos sacrificios. Y dices, bueno, pero sacrificios ya no hay que ofrecer. Bueno, lee Romanos capítulo 12, verso 1, y el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio que Dios quiere tuyo el sábado es tu vida al servicio de Dios. Pero entonces, nos damos cuenta de que aquí participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos hablando de cómo el Espíritu Santo nos santifica. Primero, el estudio de la palabra de Dios. Segundo, guardando el sábado de la manera de vida. Y lo tercero, Romanos capítulo 7. El versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, la ley de Dios, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, dice que la ley es santa. Si la ley es santa, guardarla te puede santificar. Dice además, y el mandamiento, refiriéndose a uno de los 10 mandamientos, dice, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora tú te deberías preguntar, ¿cuál es ese mandamiento en particular que el apóstol Pablo llama santo, justo y bueno? Me gustaría conocer tu respuesta. ¿Cuál es ese mandamiento santo, justo y bueno que menciona el apóstol en Romanos capítulo 7, verso 12? Déjalo en los comentarios para que aprendamos a compartir y vamos creciendo en el conocimiento. Pero resumiendo acá, el Espíritu Santo se encarga de tu santificación para que tú puedas estar propicio para ir al cielo. Ahora, ¿cómo te santifica? Con el estudio de la Biblia, guardando el sábado de la manera de vida y además de eso guardando la ley de Dios y en especial ese mandamiento que es santo, justo y bueno. Y vamos a ir acá. Ya entendimos qué hace el Padre en la redención, qué hace el Espíritu Santo en la redención. Ahora vamos a ver qué hace Jesús, con qué nos redimió Jesús. El libro de Isaías capítulo 53. Profetizando lo que Jesús haría por nosotros y lo que hizo cuando Él vino acá a la tierra. Isaías capítulo 53, el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo te redimió Jesús a ti y a mí? A toda la humanidad. Cristo cargó nuestros pecados. Él no lo merecía, pero Él lo hizo por amor.
Él cargó nuestros pecados. En el libro de Hebreos, capítulo 9, ampliando un poco más lo que Cristo hizo por nosotros para redimirnos, miren lo que dice. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Cristo derramó toda su sangre por amor a ti. Cristo derramó toda su sangre por amor a la raza humana, por amor a nosotros. Y aunque somos pecadores, sinvergüenzas, que no merecemos nada, Cristo nos ama y te quiere llevar al cielo a ti y a mí, a la raza humana completa. Pero aquí depende de tu decisión si le permites al Espíritu Santo entrar en tu corazón, purificarlo, santificarte y hacerte idóneo para estar con Él en el reino de los cielos. No sé cuántos de ustedes están agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros. Nos falta una etapa, la etapa de la glorificación, pero vamos a dejarla para otra ocasión. Yo espero que ustedes ahora comenten lo que opinan hasta ahora y que podamos crecer en esa experiencia de conocer a Dios. Quiero invitarles para que oremos, pero recuerda esto, nos falta una etapa. Quiero que comentes, queremos aprender esa otra etapa y además de eso, quiero que comentes ahí abajo las otras preguntitas que he hecho para que entre todos podamos aprender. Puedes suscribirte, darle me gusta y entonces podremos ir logrando que este canal avance más y muchas más personas puedan conocer del mensaje de la verdad. Vamos a orar para pedirle a Dios su santa bendición. Querido Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y porque por medio de ella nos guías a conocerte a ti, que eres el camino a la salvación. Eterno Padre Celestial, nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te rogamos de que obres en nosotros y cumplas en nosotros ese propósito de salvarnos. Gracias porque hemos sido elegidos, hemos sido creados con un propósito definido en tu mente. Bendice a todos mis hermanos y amigos que escuchan este tema y te pido, Señor, que esto lo podamos llevar a la práctica y nuestras vidas sean selladas con el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amigos queridos, que Dios les bendiga y nos veremos en el próximo para poder darle finalización a este tema que hoy comenzamos.